también las enfermeras y enfermeros y Exitosa. técnicos, como lo habíamos precisado. Y la señora Liliana La Rosa ha hecho un reclamo constante en torno a la falta de elementos de bioseguridad y la contratación irregular de los enfermeros de nuestro país. Le saludamos. Buenas tardes, señora Liliana La Rosa, decana nacional del Colegio de Enfermeros del Perú. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de actualizar la información Sí. sobre cómo está yendo enfermería en la lucha contra la pandemia. Así es. Y a ver, empecemos entonces precisando las cifras que usted maneja en torno a los contagiados y a ver si hay fallecidos también en torno a las enfermeras. Lamentablemente tenemos que actualizar esta información de pronto para aterrizar cómo está viviendo el personal médico la situación. Tenemos 7 enfermeras fallecidas, 1920 enfermeras contagiadas, tenemos 15 enfermeras en unidad de cuidados intensivos y aproximadamente 32 técnicos de enfermería fallecidos. Así es, qué lamentable. Esa es la cifras. situación que está viviendo enfermería. Y usted, en representación del gremio, han presentado un reclamo ante la Organización Internacional de Trabajo. ¿Podría darnos los detalles y los hechos que fundamentan esta solicitud? Nosotros somos la profesión mayoritaria en la lucha contra el COVID. Eso según el reporte del Ministerio de Salud. Somos la profesión mayoritaria en la lucha contra el COVID. Y de los trabajadores, los técnicos de enfermería son los técnicos mayoritarios en la lucha contra el COVID. O sea, el equipo de enfermería constituye la primera línea en términos mayoritarios en este momento. Estamos en alto riesgo. Sin embargo, el enfermero todavía está contratado por servicios no personales. Aquí mismo en Lima, donde el ministro es directamente responsable, en las direzas siguen contratando por servicios no personales, en Piura, en Ucayali, en el Cusco, siguen sin pagarle a las personas desde el mes de marzo y abril, siguen impagos. Esa primera línea recibe sueldos vergonzosos de 1.200, 1.300 soles después de haber estudiado 5 años. Acaba de fallecer un colega en Loreto, falleció aquí, lo habíamos traído con el apoyo del Grupo AXA y desgraciadamente, aún con todo el esfuerzo que se hizo, falleció en el hospital de Ate. ¿Cuánto ganaba? 1.200 soles hace 4 años y deja una huérfana de 7 meses de nacida. Lo mismo en Lambayeque, huérfana de 6 meses de nacida, servicios no personales. Lo mismo en Loreto, servicios no personales, sin seguro de salud. ¿Quién responde por la vida de esos niños? Ni una sola oferta, ni una sola ley que los proteja. No ha dicho nada el presidente ni el ministro sobre qué pasa con los deudos, con esos bebés que se quedan sin padre, sin madre, porque su padre y su madre estaban explotados. ¿Por quién? Por el Estado. El Estado violando los derechos laborales. Sus propios derechos, sus propias leyes, señora decana. Y yo le preguntaba hace instantes también a un miembro del Colegio Médico del Perú si tenían de pronto alistando documentos para que, a pesar de que han fallecido estos miembros del personal de salud, se vaya a hacer, digamos, una restitución de derechos más allá de haber lamentablemente perdido la vida, que pueda beneficiar ahora, aunque sea a sus familiares. Es importante señalar que nuestra queja a la Organización Internacional del Trabajo es porque ya pasaron 2 meses y hemos estado incesantemente discutiendo, presionando al Ejecutivo, hemos estado presionando al Ministerio de Salud, a todas las instancias posibles y no han respondido a nuestro pedido de prohibir los servicios no personales. Por eso hemos hecho una reclamación internacional en la Organización Internacional del Trabajo contra el Estado peruano por discriminación y violación de nuestros derechos laborales. Y nos vamos a ir a la a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si es que no prohíben los servicios no personales hoy, si hoy no nombran a nuestra gente. El presidente ha dicho que va a invertir en salud. Sin embargo, en lugar de nombrar al 100% de las personas que están excluidas al nombramiento,
ha sacado una iniciativa, una norma ya el ministro, nombrando solo el 40%. ¿Eso qué significa? Que nos están tratando como si no hubiera pandemia, como si no hubiesen nuestros muertos aquí, como si no nos hubiésemos contagiado. Siguen ciegos, sordos y mudos ante nuestro pedido. Y como no nos hacen caso, nos vamos a ir al aparato internacional y le pedimos a través de sus líneas, siempre agradecida, exitosa, le pedimos por favor que nos acompañen en esta lucha. Correcto. Tiene que cesar esta violación de derechos laborales. Y es un reclamo que usted está haciendo desde antes que llegara el coronavirus. Y hay que pensar en la justicia, que esto debe importar, porque estamos hablando de personal médico que lamentablemente muchas veces es explotado en el cumplimiento de sus funciones. Usted nos estaba relatando, por ejemplo, cómo trabajaban las enfermeras en la Vía Panamericana y que tenían que atender a varios pacientes más de los 42. Exacto, de los que normalmente deberían para poder haber una práctica adecuada. ¿Esto ha mejorado en algo? Todavía. Nosotros somos personal de salud, no somos personal médico, y ahí quiero hacer una precisión. Okay. Somos 12 profesiones de la salud. El año pasado, en octubre, nosotros le hicimos llegar al presidente de la República una propuesta para fortalecer el primer nivel de atención y no nos hicieron caso. Existen, y todo el pueblo peruano tiene que saber, existen más de 4.300 puestos de salud donde solo hay un técnico de enfermería, y en 1.000 de ellos hay una enfermera que recién acaba de terminar su profesión, ya está graduada, ya hace el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud. Así tratan a los pueblos más pobres e inaccesibles. Le pedimos el año pasado, en octubre, al presidente: invierta dinero para contratar equipos de salud y reclasifique esos puestos de salud que los ponen 1-1 y los lleve a un nivel 1-2, donde haya equipos de salud para que de verdad haya gente que pueda haya personal que pueda atender a las necesidades de la gente. Desgraciadamente no nos hicieron caso. Y ahora en pandemia le reiteramos: presidente, ministro, invierte en el primer nivel de atención. Allí se puede contener la pandemia, porque son más de 5.000 servicios. Hacer operar esto cuando ya superamos el día 70. Señora La Rosa, a ver, estamos hablando, y perdóneme, queremos ser precisos con el enfrentamiento contra el COVID-19. ¿Siguen atendiendo en la Vía Panamericana una enfermera más de 40 camas? Eso Desgraciadamente sí, desgraciadamente. ¿Y lo regular sí. qué debería ser? 12. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos ayudando a salud, y yo quiero aquí decir, reconocer la labor de la señora Molinelli y el doctor Ugarte. Los estamos ayudando a encontrar personal que se contrate. Tenemos más de 3.000 enfermeras buscando trabajo y en condiciones de su empleo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ofrecen CAS y en el mismo contrato dice: cuando se acabe la pandemia, se acaba su contrato. ¿Quién va a trabajar así, poniendo en riesgo su vida? Y después hay secuelas si es que uno se contagia, y la mayoría obviamente va a transitar por esta enfermedad, y lo sabemos. Y las secuelas que hay, ¿quién las va a reponer si luego vas a perder el empleo? Ya es hora que el gobierno deje de hacer eso. Contraten y denle seguridad a las personas. Y le voy a decir la razón, porque ahorita van a salir todos los neoliberales a decir: no, porque el Estado va a crecer y no necesitamos un servicio de salud tan inflado. Mentira. En Alemania hay 132 por cada 10.000 habitantes, 132 enfermeras por cada 10.000 habitantes, y les ha ido bien en la lucha contra el COVID. Aquí en el Perú hay 16 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Las que contraten no nos van a pasar de 20 enfermeras por cada 10.000 habitantes. Así que contrátelas con nombramiento ahora. No estén ofreciendo CAS por 2 o 3 meses mientras hay pandemia. ¿Qué es eso? No estamos aprendiendo nada con la pandemia. Eso no puede suceder. Correcto. Señora La Rosa, le anuncio en presencia suya, vía telefónica, que se nos ha informado que el presidente de la República hoy nuevamente, a partir de la 1 de la tarde, tendrá un pronunciamiento en compañía de su gabinete, a ver si de pronto se expresa en torno a las medidas que ustedes están pidiendo desde hace varios meses. Pero también permítame aprovechar su presencia como es ministra de Inclusión Social para hablar también de los bonos. ¿Qué se pudo hacer mejor para la entrega y poder abastecer a estas familias que hace más de 2 meses no tienen forma de llevar pan a la boca de sus hijos? Mire, han sacado adelante lo del primer nivel de atención con 2 meses de retraso. ¿Y qué cosa han sacado? Reparto de medicamentos domiciliarios. Nosotros acabamos de traer, de acompañar
desde lejos a las chicas que estaban en Trompeteros, 2 enfermeras y una química farmacéutica. Han viajado como 25 horas en una chalupa para llegar a Nauta, y en Nauta tampoco hay medicamentos. 70% en Trompeteros, 70% de la población contagiada llegan a Nauta y solamente hay paracetamol. Y han sacado diciendo que van a fortalecer el primer nivel de atención. El presidente hoy día tiene que decirnos cuánta plata le van a meter al primer nivel de atención, cuántas enfermeras van a contratar, cuántos albergues van a contratar los alcaldes para que vaya allí a quedarse la gente que tiene COVID positivo. Cómo van a repartir los bonos allí en el cerro, allí en la Amazonía, allí en las zonas altoandinas. Eso tiene que decir el presidente. No puede ser que más de 2 meses salga la ministra Ariela Luna de Desarrollo e Inclusión Social a decir que ahora sí va a haber a abrir un padrón para que la gente se inscriba. ¿Recién? ¿Cómo es posible? En marzo, cuando ella y yo conversamos por teléfono, le dije, son más de 7 millones de informales. Ariela, tienes que hacer llegar el bono. Y me dijo, no, son los de los programas sociales más 3 millones de Lima. Eso no es posible, eso no es posible. A los de programas sociales le siguen dando Claro que sí. 150 soles además a un anciano, pero 125 soles y 150 a las personas con discapacidad. Eso es una vergüenza, porque el mismo INEI dice que para salir estar por encima de la línea de la pobreza tienes que estar por encima de 390 soles. ¿Cómo le van a seguir dando 150 y 125? Ya es hora que dejen de dar miserias, es hora que de verdad se pongan la mano al pecho, como dice la gente, y la otra, de frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Correcto, y comenzar a inyectar Rosa. presupuesto. Si no, la gente va a ir a la calle a buscarse el pan de cada día. Le agradezco, primer nivel de atención. Sí. Le agradezco la comunicación y nuestras condolencias por estos casi 40 colegas entre enfermeras y técnicos de enfermería que han fallecido en la lucha contra la COVID-19. Gracias por la comunicación y por no dejar de reclamar por los derechos que deben reconocerse a este personal de salud. Muchas gracias.